Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas Nayeli. En esta ocasión resolveremos un ejemplo paso a paso de un balance en una torre de enfriamiento. El ejemplo dice así: se requiere enfriar agua por medio de aire en una torre de enfriamiento de agua desde una temperatura de 50 grados Celsius hasta 30 grados Celsius. El aire entra a la torre a una temperatura de 25 grados Celsius con una humedad relativa del 50% y sale de ella a 35 grados Celsius y con una humedad relativa del 90%. El ventilador de la torre tiene una capacidad de 200.000 metros cúbicos por hora a una atmósfera de presión a las condiciones de salida del aire. ¿Qué cantidad de metros cúbicos de agua puede enfriar dicha torre cada hora? El CP del agua es de 1 kilocaloría por kilogramo Kelvin. Lo primero que vamos a hacer es un diagrama para poder visualizar fácilmente cada una de estas corrientes. La vamos a representar a esta torre de enfriamiento de agua con un rectángulo y vemos que en el enunciado del problema nos indica que se quiere enfriar agua. Entonces tenemos una entrada que tiene agua y que esta inicialmente está a una temperatura de 50 grados Celsius. Esa agua se quiere enfriar hasta que tenga una temperatura de 30 grados Celsius. ¿Cómo vamos a hacer este enfriamiento? Pues a través de una corriente de aire. El aire va a entrar, de acuerdo a lo que nos proporcionan en el problema, a 25 grados Celsius con una humedad relativa del 50%. Y va a salir de esta torre con una temperatura más elevada. En este caso va a alcanzar los 35 grados Celsius. Y su humedad también va a aumentar y en este caso la humedad relativa queda en un 90%. El ventilador de la torre tiene una capacidad de 200.000 metros cúbicos por hora a una atmósfera de presión. Esto nos va a permitir que nosotros podamos utilizar, puede ser la carta psicométrica o puede ser las tablas de vapor, sabiendo que tenemos una atmósfera y que no va a ser necesario hacer una corrección provocada porque la carta psicométrica no está a otra presión y también sí está a una atmósfera. Entonces, lo que vamos a hacer también es buscar alguna información adicional. En este caso, al conocer que tenemos una corriente de aire que tiene 25 grados Celsius y que tiene cierta humedad, porque va a llegar hasta el 50% de saturación en el inicio, entonces podemos calcular la presión de vapor a los 50%, que es esa saturación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir a las tablas de vapor y vamos a buscar esta a 25 grados Celsius y de ahí vamos a tomar el valor de la presión de vapor. En este caso, yo estoy utilizando las tablas de vapor del libro de termodinámica, Introducción para los ingenieros químicos de Smith Van Ness. Y aquí tenemos que el valor a 25 grados Celsius es de 3.166. Del otro lado también tenemos aire, que también lleva una pequeña cantidad de agua y por eso tiene una humedad relativa del 90%. Entonces podemos buscar cuál sería la presión de vapor en ese momento de la saturación, que estaría a los 35 grados Celsius. Nos vamos a las tablas de vapor, buscamos la presión de vapor a 35 grados y encontramos que es de 5.622 kilopascales. En el enunciado del problema nos está pidiendo que calculemos qué cantidad de metros cúbicos de agua puede enfriar dicha torre cada hora. Es decir, que necesitamos encontrar los metros cúbicos por hora. Esto quiere decir el caudal o el flujo volumétrico del agua. Y este lo podemos calcular de esta manera. Q es igual a M entre ρ, en donde la M con un puntito representa el flujo másico, es decir, los kilogramos por hora. Y la de ρ representa la densidad, es decir, que tendremos masa sobre volumen, kilogramos sobre metro cúbico.
Sin embargo, ninguno de estos valores lo conocemos, por lo tanto podemos recurrir a un pequeño balance. Sabemos que el calor ganado va a ser igual al calor perdido. ¿Quién está ganando calor? Bueno, pues la corriente de aire. Podemos observar que la temperatura cambió de los 25 grados Celsius hasta los 35 Celsius, mientras que el agua está perdiendo calor, por eso pasó de 50 grados Celsius hasta los 30. Y nos quedaría de esta manera. El calor del aire va a ser igual a menos Q, que representa calor, del agua. Aquí es importante observar que cuando la Q tiene un puntito en la parte superior es para indicar el flujo o el caudal, mientras que cuando solamente está la letra Q representa el calor. Ahora sí, podemos sustituir, sabemos que la cantidad de calor del aire se puede calcular con el cambio de entalpía multiplicado por el flujo másico, en este caso del aire. Observemos que como también es un flujo, tiene un puntito arriba la M. Esto va a ser igual a la cantidad de calor perdido, que en este caso es del agua, y esta puede calcularse con menos M, que es el flujo másico, por el Cp por delta T. Ahora sí, sustituimos, recordemos que los deltas representan cambios de final menos inicial, quedándonos de esta manera: el flujo másico del aire por la entalpía 2 menos la entalpía 1. Y esto va a ser igual a menos el flujo másico del agua por el Cp por T2 menos T1. Sin embargo, hay muchas incógnitas en esta expresión que acabamos de encontrar, comenzando porque desconocemos el flujo másico del aire. Nosotros tenemos un flujo másico, un flujo volumétrico, no un flujo másico. Por lo tanto, va a ser necesario calcular el flujo másico del aire. Este lo podemos calcular con esta expresión, que es flujo másico del aire va a ser igual al flujo volumétrico entre el volumen húmedo. Pero tampoco tenemos volumen húmedo, aunque sí tenemos el caudal o flujo volumétrico, pero no tenemos el volumen húmedo. Entonces es necesario calcularlo. El volumen húmedo se puede calcular con esta expresión, en donde mg es la masa del gas, mb masa del vapor, h es humedad, Ru constante universal de los gases, T temperatura y P es presión. En este caso vamos a calcular el volumen húmedo, pero tenemos aire, ese sería nuestro gas, y conocemos su peso, que es de 28.97. Tenemos el vapor de agua, también conocemos su peso molecular, que es de 18.02, pero no conocemos la humedad. Entonces va a ser necesario calcular humedad. La humedad la podemos calcular con esta fórmula, que es H es igual a la masa del vapor entre la masa del gas por la presión entre la presión menos la presión de vapor. Pero no tenemos presión de vapor. Entonces podemos recurrir a la fórmula de humedad relativa, ya que esta información sí nos las proporcionaron en el problema. Humedad relativa va a ser igual a 100 por presión de vapor entre presión de vapor saturado. Esto nos va a permitir encontrar la presión de vapor y simplemente la vamos a despejar. El 100 que está multiplicando va a pasar del otro lado de la igualdad dividiendo y nos quedaría de esta manera. Ahora, la presión de vapor saturado, es decir, PBS, está dividiendo, va a pasar del otro lado de la igualdad multiplicando y nos quedaría de esta manera. Ahora sí, podemos sustituir y encontrar la presión de vapor. La presión de vapor va a ser igual a la presión de vapor saturado. En este caso voy a utilizar la del aire a la salida. Nosotros queremos saber cuánto puede pasar a través de esta torre. Por lo tanto, yo necesito el dato a la salida. Esto lo vamos a multiplicar por la humedad relativa a la salida, que es de 90, y lo vamos a dividir entre 100. Y finalmente obtenemos que la presión de vapor es de 5.05 kilopascales. Este dato ya lo podemos sustituir en la ecuación de la humedad.
Eso nos va a permitir calcular la humedad 2. Ok, entonces vamos a sustituir. La masa del vapor, dijimos que tenemos agua, entonces la masa molecular del agua es 18.02 y sus unidades son kilogramos de agua sobre kilomol, mientras que el gas es el aire y su masa molecular es de 28.97 kilogramos de aire sobre kilomol. Y esto lo vamos a multiplicar por la presión de vapor que acabamos de encontrar de 5.0598 kilopascales. En el enunciado del problema nos dijeron que nos encontrábamos a una atmósfera y esto quiere decir 101.325 kilopascales, menos la presión de vapor que es la que calculamos. Al resolver la operación nos queda que la humedad es de 0.0326 kilogramos de agua por kilogramo de aire. Recordemos que las unidades de presión se van a cancelar y los kilomol también, y por eso las unidades que nos quedan son kilogramos de agua sobre kilogramos de aire. Una vez que tenemos este valor, lo podemos sustituir en la fórmula del volumen húmedo. Ahora sí, esa humedad que encontramos la vamos a sustituir en esta fórmula y nos va a permitir encontrar el volumen húmedo 2. Sustituimos y nos quedaría que el volumen húmedo va a ser igual a 1 entre mg. Recordemos que mg es la masa del gas y como es aire, pues tenemos que el valor es de 28.97, más la humedad, que es la que acabamos de calcular, esta en color azul cielo, que es de 0.0326 kilogramos de agua por kilogramo de aire, entre la masa del vapor, es decir, la masa molecular del agua, 18.02. Todo esto va a estar multiplicado por la constante universal de los gases, que tiene como unidades atmósferas, metros cúbicos sobre kilomol Kelvin. Y esto lo vamos a multiplicar por la temperatura. Recordemos que estamos calculando el volumen húmedo a la salida. Por lo tanto, la temperatura que debemos usar es la del 35. Pero como está en Kelvin, las unidades de la RU, nosotros debemos sumar 273.15 y dividir entre la presión absoluta, que en este caso corresponde a una atmósfera. Al resolver, obtenemos que el volumen húmedo es de 0.9179 metros cúbicos por kilogramo de aire. Una vez que nosotros tenemos el volumen húmedo a la salida, lo podemos sustituir en la fórmula de flujo másico del aire. Para ello, nos quedaría de la siguiente manera. El flujo másico del aire va a ser igual a el flujo volumétrico, que como podemos ver en el esquema es de 200.000 metros cúbicos por hora. Y de acuerdo a la fórmula que tenemos ahí, debemos dividirlo entre el volumen húmedo, que en este caso nos dio de 0.9179 metros cúbicos sobre kilogramos de aire. Al resolver, obtenemos un valor de 217.888.65 kilogramos de aire por hora. Recordemos que los metros cúbicos se van a simplificar y al resolver extremos por extremos y medios por medios, las unidades de medida del flujo másico serán kilogramos de aire sobre hora. Una vez que ya tenemos este flujo másico del aire, si nosotros regresamos a nuestro balance, podemos observar que nos está haciendo falta la entalpía, tanto la final como la inicial. Para las entalpías las podemos calcular con esta fórmula. H subíndice Y va a representar la entalpía y la tenemos con subíndice Y para no confundirla con la H que está solita, esa es de humedad. Entonces, calculamos la entalpía de esta manera, 0.24 más 0.46 por la humedad, y todo esto multiplica a la temperatura. Es muy importante que esta temperatura esté en grados Celsius, más 596 por la humedad. Y si nosotros utilizamos la humedad en kilogramos, podemos ver que las unidades serán kilocalorías sobre kilogramos de aire seco.
Entonces, la primera incógnita que tenemos en nuestro balance es la entalpía número 2, así que vamos a sustituir la humedad 2 y la temperatura 2. La humedad 2 la tenemos en nuestro diagrama, que es de 0.0326, la calculamos anteriormente, y también tenemos nuestra temperatura, que son 35 grados Celsius. Al sustituir nos queda de esta manera. Es muy importante que coloquemos los corchetes, porque de lo contrario ese 35 nos podría generar un error a la hora de multiplicar. Entonces nos quedaría paréntesis, punto 24 más punto 46 por punto 0.326. Ahí cerramos la multiplicación y cerramos que toda esa suma va a estar multiplicada por 35 Celsius más 596 por la humedad 2, que es de 0.326. Al resolver nos quedaría un valor de 28.35 kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. Y con eso tenemos entalpía 2. La siguiente incógnita que tenemos en nuestro balance es la entalpía 1. Para ello vamos a utilizar exactamente la misma fórmula de hace rato. Ahora, el resultado de la entalpía 2 ya lo coloqué en el diagrama en la parte final, porque es la salida del aire. Entonces, para que lo tengamos ahí a la vista para cuando sea necesario utilizarlo. Ahora, nos falta la entalpía 1. Vamos a utilizar la misma fórmula, pero tenemos el inconveniente de que todavía no encontramos la humedad. Para ello, entonces, vamos a realizar lo siguiente. Como tenemos la humedad relativa, podemos recurrir a la fórmula que ya habíamos despejado, porque recordemos que para calcular humedad necesito presión de vapor. Y esa presión que tenemos de los 25 Celsius es la presión de vapor saturada, porque está a los 50% de saturación. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular primero presión de vapor. Sustituimos, sería presión de vapor saturado, son los 3.166 kilopascales, por la humedad relativa, que son 50 entre 100. Al resolver, obtenemos que la presión de vapor es de 1.583. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es sustituirlo en la fórmula de la humedad. Ahora ya tenemos presión de vapor. Entonces, sustituimos. Masa del vapor sigue siendo agua, 18.02. Masa del gas sigue siendo aire, 28.97. Por presión de vapor, que es la que acabamos de calcular, entre la presión. En este caso dijimos que una atmósfera tiene 101.325 kilopascales y no podemos combinar unidades, entonces es por eso que lo ponemos en kilopascales, menos la presión de vapor, que es la que acabamos de calcular. Al resolver esta ecuación encontramos que la humedad es de 0.009 kilogramos de agua por kilogramo de aire. Esta sería la humedad 1. Una vez que conocemos la humedad 1, la voy a colocar en el diagrama para tener todos estos datos visibles para cuando sean necesarios. Y ahora sí, es tiempo de calcular la entalpía 1. Nuevamente vamos a usar esta fórmula y vamos a sustituir, pero ahora con las condiciones iniciales de la corriente de aire. Es decir, que la humedad será de 0.009 y la temperatura será de 25 grados Celsius, quedando la sustitución de esta manera. Al resolver, tenemos que la entalpía es de 11.4675 kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. Esto lo vamos a poner en el diagrama para cuando lo necesitemos. Ahora sí, ya tenemos todos los datos en nuestro diagrama y regresamos al balance. Recordemos que nuestro objetivo era calcular el flujo volumétrico de agua que podía pasar a través de esa torre de enfriamiento para lograr nosotros disminuir de 50 Celsius hasta 30 su temperatura. Pero quiere flujo volumétrico, primero necesitamos el flujo másico del agua, entonces aquí reescribí el balance. La única incógnita que ahora nos queda es flujo másico del agua, así que podemos realizar el despeje. Podemos ver que el signo, el CP
T2 menos T1 están multiplicando al flujo másico del agua. Por lo tanto, todos pueden pasar al mismo tiempo dividiendo, quedando de la siguiente manera: el flujo másico del aire por el cambio de entalpías entre todo esto que dijimos que estaba multiplicando, ahora pasa dividiendo. Y esto va a ser igual al flujo másico del aire. Ahora simplemente reescribimos la ecuación y nos quedaría de esta manera. Ahora sí, en esta fórmula podemos ir sustituyendo, de tal manera que nos queda que el flujo másico del agua va a ser igual al flujo másico del aire. Ese lo calculamos nosotros hace un momento y bueno, aquí respeté los colores para que ustedes lo puedan ubicar fácilmente. Este va a estar multiplicado por el cambio de entalpías. La entalpía 2 la tenemos ahí en nuestro diagrama y es de 28.35 y la entalpía 1 también está en el diagrama, es de 11.4675. Entonces sustituimos, sabemos que estas tienen unidades de kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. Todo esto está dividido entre el signo menos y CP, que es el CP del agua, y nos los proporcionaron, que es de 1 kilocaloría por kilogramo Kelvin. Y finalmente esto está multiplicado por el delta de temperaturas. Aquí hay que tener cuidado porque no debemos confundir las temperaturas. Recordemos que esto es CP del agua por el delta T del agua. Pero además la CP la tenemos en Kelvin, por lo tanto estas temperaturas deberán estar en Kelvin. Es decir, que tenemos final del agua 30 más 273.15 para convertirla a Kelvin, menos la temperatura 1 del agua, que son 50, más 273.15 para convertirla en Kelvin. Realmente, si nosotros observamos, el 273 del 30 con el del 50 se podrían cancelar, y esto se debe a que recordemos que los deltas de temperatura en Celsius son iguales a los delta de temperatura en Kelvin. Sin embargo, pues para no mezclar unidades, lo ideal es convertir. Ahora sí, sustituimos todo y ya que quedó sustituido, resolvemos y obtenemos que el flujo másico del agua es igual a 183.972.64 kilogramos por hora. Esos son kilogramos de agua por hora. Ahora sí, el objetivo del problema era calcular el flujo volumétrico del agua y al inicio del problema planteamos esta ecuación. Todo esto lo tuvimos que hacer porque no teníamos el flujo másico del agua, pero ahora ya lo tenemos, entonces podemos sustituir y nos quedaría que es igual al flujo másico del agua, que es el valor que acabamos de encontrar, entre la densidad del agua. Esta la podemos sacar a la temperatura adecuada, que en este caso serían los 30 Celsius, y para ello podemos recurrir a la tabla de densidad del agua a diferentes temperaturas y en lo particular yo utilicé la tabla del libro de operaciones unitarias del autor Christian Jankowicz. Pero ustedes podrían utilizar cualquier otra tabla, a lo mejor los valores varían ligeramente. Al buscar ese valor tenemos que la densidad del agua es de 995.68 kilogramos por metro cúbico. Al resolver tenemos que el flujo másico del agua es de 184.77 metros cúbicos por hora. Muchas gracias por haber visto el video. Si el video te sirvió, te invito a que te suscribas a mi canal, si te es posible que me regales un like, y también te invito a ver las listas de reproducción, en donde podrás encontrar una infinidad de videos de matemáticas muy básicas como álgebra hasta matemáticas avanzadas como son ecuaciones diferenciales y cálculo multivariable. Pero también hay de otros temas como termodinámica, balance de materia y energía y algunas operaciones unitarias como son humidificación y secado, evaporación y otras operaciones mecánicas unitarias como cristalización, sedimentación, entre otras. Así que los invito a ver las listas de reproducción, ahí podrán encontrar todos los temas ordenados, hay también métodos numéricos y muchos más. Nos vemos en un próximo video. Adiós.